Occidente está en crisis. Esto es lo que afirman los distintos líderes políticos que están cogiendo cada vez más relevancia en la región. Pero no hablamos de una crisis económica, sino de una crisis social y cultural. La masiva llegada de migrantes a Europa desencadenó un impacto cultural y social de gran magnitud, pues estos provenían de diversas regiones del mundo, escapando de conflictos armados, persecuciones políticas, condiciones de vida precarias y pobreza extrema. Pero estamos viendo en países como Francia o Suecia que la convivencia entre los diferentes grupos se hace bastante complicada. Samuel Huntington, un reconocido politólogo de la Universidad de Harvard, argumentaba algo muy polémico en su ensayo El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Decía que la mayor fuente de conflicto después de la Guerra Fría no es la ideológica o económica, sino la cultural. Esto es una continuación del anterior vídeo donde analizábamos los impactos de la inmigración, pero centrándonos más en apartados económicos. Y la gran conclusión a la que llegamos es que la integración es la clave. Y en este vídeo vamos a seguir indagando en este punto de la integración. Y las preguntas que vamos a responder serán: ¿qué puede predecir una buena integración? ¿Y por qué hay culturas que chocan entre sí? Si queréis conocer las respuestas, quedaros viendo este vídeo. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La diversidad étnica y su impacto sobre la sociedad ha sido objeto de estudio durante unos 20 años, generando una gran cantidad de resultados. En el anterior vídeo nos centrábamos en qué hacían los inmigrantes una vez llegaban al nuevo país. Ahora lo que nos vamos a preguntar es qué es lo que traen de casa. Y este vídeo tendrá dos partes bastante bien diferenciadas. En la primera hablaremos de predictores hasta cierto punto cuantificables y en la segunda no, ya me entenderéis. Lo primero de todo, ¿cuántas culturas existen en el mundo? Huntington en su obra divide 9 grandes civilizaciones en el mundo: la occidental, la ortodoxa, la islámica, la hindú, la sinocéntrica, la budista, la japonesa, la africana y la latinoamericana, que luego todas tienen sus subdivisiones e historias varias, pero se pueden resumir en estas 9. Ahora bien, ¿cuál es el origen de los conflictos? Los economistas del desarrollo suelen centrarse en cosas como el libre comercio, la estabilidad del tipo de cambio, la educación, entre otras cosas, como causas del desarrollo económico, y suelen dejarse la cultura por considerarla algo que está fuera de su campo. Pero el economista Garrett Jones de la Universidad de George Mason ha decidido estudiar esta cuestión encontrando lo que acabó denominando como trasplante cultural. El autor define esto como un fenómeno que se produce cuando los migrantes llevan consigo sus normas culturales y otras habilidades y conocimientos al país receptor. Lo que trata de ver con su investigación es cómo impacta la llegada de nuevos inmigrantes en función del pasado de su país de origen y lo desarrolladas que están sus instituciones. Y concluye lo siguiente. Lo primero que argumenta que los países con una historia de estructuras gubernamentales avanzadas y una tradición agrícola temprana tienden a tener un impacto más positivo sobre el país receptor. Es decir, que vengan de países con un sistema gubernamental y una estructura social hasta cierto punto desarrollados. Y más fuertes son sus predicciones, donde dice que las personas cuyos ancestros vivieron en sociedades tecnológicamente avanzadas en el año 1500, las cuales suelen ser en su mayoría sociedades europeas y asiáticas orientales. Si esto ocurre, hay mayor probabilidad de que el país de origen sea un país más rico y más desarrollado. Jones reconoce lo políticamente incorrecto de sus hallazgos. Expresa su preocupación en la primera página de su obra, que dice que cuenta una historia verdadera que este economista sinceramente no quiere creer. Para seguir indagando en su hipótesis, se realizaron análisis de movimientos migratorios masivos tratando de ver si los inmigrantes de ciertos países tienden a llevar consigo prosperidad o pobreza, para acabar argumentando que no son los lugares, sino las personas las que acaban trayendo prosperidad o pobreza. Aquí vamos a llegar a la misma conclusión que en el anterior vídeo. No significa que cualquier flujo migratorio sea negativo, sino que todo indica que depende del tipo de inmigrante y también depende del país receptor. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Esto de aquí va a levantar muchas ampollas. Uno de los predictores del impacto de la inmigración es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, a partir de ahora, para abreviar, lo vamos a llamar
CI, se suele utilizar como predictor de éxito individual de una persona, pero Jones encontró que si hacemos el promedio del coeficiente intelectual de un país, podemos encontrar un buen indicador de prosperidad. En primer lugar, las personas con elevados CI tienden a ser más pacientes y a ahorrar más, haciendo que en ese país haya mayor capital disponible para invertir. En segundo lugar, estas personas tienden a ser más cooperativas. La cooperación es fundamental para construir gobiernos de mayor calidad o empresas más productivas. En tercer lugar, tienden a apoyar políticas que fomenten la prosperidad nacional. En cuarto lugar, tienen mayor facilidad para utilizar equipos altamente productivos, haciendo que se pueda utilizar maquinaria de mayor calidad. Y por último, genera algo que potencia todo lo anterior: la imitación. Los humanos tendemos a copiar los comportamientos de nuestro alrededor, haciendo que en silencio y sin darnos cuenta nuestro comportamiento se amolde al entorno que tenemos. Así que dicho esto, seguramente ya estáis viendo por dónde van los tiros en su investigación. Los inmigrantes de bajo coeficiente intelectual tienden a tener un impacto negativo en las instituciones de países de alto coeficiente intelectual. En cierta medida, los inmigrantes de bajo CI tienden a hacer que el país de destino se parezca más a su país de origen. Esto se debe en parte a que los grupos de bajo CI tienden a apoyar políticas perjudiciales. Además, tienden a elegir representantes de sus propias comunidades, lo que en promedio disminuye el CI general del cuerpo legislativo. Es una teoría bastante provocadora, pero con muchísimo sustento. Jones se ha ganado muchísimos enemigos y muchísima crítica por abrir esta caja de Pandora, pero no podemos escondernos de la realidad. La teoría del trasplante cultural ha sido ampliamente estudiada y replicada, reforzando las conclusiones de Jones de que dependiendo del origen, la inmigración y el destino final puede impactar de una u otra forma. Y esto de aquí lo vamos a ligar con el siguiente punto. ¿Os acordáis del capital social que hablamos en el anterior vídeo? Otro punto interesante para estudiar es el efecto de la inmigración sobre la comunidad local. En la década de los 90, el renombrado profesor de ciencias políticas de la Universidad de Harvard, Robert Putnam, publicó un libro llamado Bowling Alone, donde se hacía las siguientes preguntas. ¿Por qué están disminuyendo las relaciones sociales dentro de los Estados Unidos? ¿Y por qué las comunidades están cada vez más fragmentadas? En búsqueda de las causas de este fenómeno, Putnam emprendió una investigación exhaustiva que se extendió por más de 5 años, y contrariamente a sus expectativas y su ideología progresista, los resultados de su estudio indican que la diversidad étnica juega un papel importante en el declive del tejido social. Lo más importante de sus hallazgos es que se pueden aplicar a cualquier tipo de persona independientemente del origen étnico y de la posición social. Hay que destacar que este fenómeno no se puede explicar por diferencias económicas entre los diferentes grupos étnicos ni por otros factores distintos. Incluso cuando todas las comunidades tienen niveles similares de ingresos y tasas de delincuencia, se observa el mismo patrón de aislamiento. Los efectos de vivir en comunidades multiculturales son muchos según este autor. Menor propensión a confiar en el líder del gobierno, disminución de la participación electoral y menor creencia en la capacidad de influir en política. Y no solo hablamos de efectos negativos cuando hablamos de elecciones. Se observa una reducción en la participación de proyectos comunitarios, en el número de amigos, una reducción en la felicidad de las personas, el altruismo y otras muchas variables. En resumen, que la comunidad se debilita y se fragmenta cada vez más. Y estos hallazgos se replicaron en 41 localidades diferentes de los Estados Unidos, todas llegando a la misma conclusión. En comunidades de etnias diversas, la confianza social disminuye. Este estudio se trató de replicar fuera de los Estados Unidos y los resultados respaldan los hallazgos de Putnam. En lugares tan diversos como Kenia, Pakistán, India y Reino Unido se llegaron exactamente a las mismas conclusiones. Y nos convendría hacernos la siguiente pregunta: ¿y existen investigaciones algo más recientes que traten de corroborar o no la tesis de Putnam? La respuesta corta es que sí, y la larga es que hay muchísimas. En el ámbito académico se ha debatido ampliamente sobre el papel de la diversidad étnica en diferentes aspectos de la sociedad. Se llevó a cabo un estudio en los Países Bajos donde se observaban los efectos de la diversidad étnica en la cohesión del vecindario y el miedo al crimen, y encontraron una relación moderada pero positiva entre las dos variables. En otro estudio dirigido por Koopmans y Veit en Berlín,
se hizo un experimento en 52 barrios para investigar el impacto de la diversidad étnica en la cooperación, y llegando exactamente a la misma conclusión. Os puedo asegurar que podemos estar aquí hasta mañana nombrando estudios, que tenéis por cierto en la descripción un link que os llevará a todos los estudios utilizados para hacer este vídeo. Muchos llegaron a la misma conclusión que Putnam e incluso encontraron efectos sobre otras variables, como por ejemplo el inicio de guerras civiles, aunque esto último se suele dar más en países no desarrollados. En este vídeo vamos a intentar centrarnos en efectos sobre los países desarrollados. Y ligado a esto podemos sacar a la palestra algo que dijo el premio Nobel de Economía Thomas Schelling, que seguramente os suena del anterior vídeo. Este autor demostró en 1969 que los vecinos tienden a agruparse con personas de su misma etnia, y esto puede llegar a un punto que se abandonen barrios enteros. A este fenómeno se lo bautizó como segregación endógena. Según él, esto es debido a la preferencia que tienen las personas por tener vecinos de su misma etnia o de su mismo tipo. Este fenómeno no se da mientras la proporción de un grupo étnico diferente sea pequeño dentro de un mismo barrio, pero cuando este grupo crece y supera un umbral crítico, se da este fenómeno. Esto ha llegado a puntos muy críticos en los Estados Unidos. Ciudades como Detroit o Gary fueron ciudades en su mayoría blanca que, debido a la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de las políticas empresariales de deslocalización y la migración negra, se produjo un white flight que dejó a estas ciudades abandonadas. Este fenómeno también se está dando en Europa, en Londres, ciudad multicultural por excelencia. 620.000 británicos étnicos han abandonado la ciudad, haciendo que hoy en día sean minoría en la capital de su propio país, mudándose a las zonas rurales que gracias a ello han experimentado un aumento de su población británica. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos? Se habla bastante de cosas como el incremento de la violencia, la desconfianza social, la desconfianza mutua y la disminución de la calidad de vida, aunque esto podrían ser más consecuencias que causas. Una explicación más plausible la podemos encontrar en el subconsciente del ser humano, como la preferencia innata de querer vivir cerca de sus semejantes. Esto se respalda analizando los flujos migratorios, donde se encuentra que los migrantes tienden a agruparse con sus iguales, generando los conocidos barrios étnicos. Es decir, que cuando llegan a un país nuevo, de forma inconsciente se juntan con personas parecidas, y los locales, cuando ven que su barrio empieza a ser, por así decirlo, invadido por personas de una etnia diferente, empiezan a irse de ahí. Y lo más curioso es que esto de aquí se da incluso en personas que dicen que son muy tolerantes a la inmigración. En un estudio académico llevado a cabo por Eric Kaufman, se descubrió que los progresistas blancos en Estados Unidos y Gran Bretaña evitan los vecindarios diversos, y es más probable que abandonen las áreas heterogéneas étnicamente que los conservadores blancos. Es decir, que no practican lo que predican. Esto está respaldado por otro estudio hecho en Suecia, que también encontró que los blancos que permanecieron en vecindarios diversos expresaron actitudes más negativas hacia los inmigrantes que los blancos que se marcharon. Es decir, que aquellos que viven en barrios con inmigrantes tienen una opinión más negativa hacia ellos que aquellos que viven fuera de esos barrios con personas de su misma etnia. Así que con lo que hemos dicho podemos concluir que hay etnias que, por así decirlo, no son compatibles. ¿Esto a qué es debido? Una explicación plausible la podemos encontrar dividiendo todas las etnias en dos grandes grupos culturales. Por un lado tenemos las culturas del honor y por otro las culturas de la dignidad. El honor es un valor moral que está presente en prácticamente todas las culturas clásicas. No es solamente una cuestión nipona, sino que puede rastrearse en los orígenes grecolatinos de la historia europea. Se trata de una forma de cohesionar la sociedad, haciendo recaer sobre los individuos las responsabilidades por sus actos. Hablar de honor es hablar de reputación. En las culturas del honor, la reputación determina la honra de una persona y se espera una respuesta agresiva ante insultos, agresiones o desafíos para no perder este. La falta de lucha se considera una debilidad moral, y estas culturas tienden a desarrollarse en entornos donde no existe una autoridad legal fuerte y cada individuo debe hacerse valer por sus propios medios. Como contraparte, las culturas de la dignidad se considera que las personas tienen como una dignidad intrínseca que no puede ser arrebatada ni debe ser demostrada. Los insultos ya no destruyen el honor y la reputación de una persona como solían hacerlo, y estas culturas surgen cuando hay una autoridad sólida y un sistema legal efectivo. Occidente ha tenido una transición en este aspecto. Según Campbell y Manning, durante los siglos XVIII y XIX, Occidente ha tenido una transición de una cultura del honor a una cultura de la dignidad. Y como os podéis imaginar, juntar las dos culturas puede generar
problemas. El honor puede ganarse o perderse, y en las culturas del honor algo muy importante es el estatus. También suelen ser culturas altamente patriarcales donde el hombre es la figura de mayor estatus subordinando a las mujeres considerando la sexualidad de estas como algo de propiedad familiar. Por esto muchas veces las mujeres de esas culturas son castigadas por comportamientos que amenacen el control masculino, ya que según esas culturas el honor de un hombre depende de su esposa y de sus hijos, haciendo que el hombre sea merecedor de respeto. Por eso, cuando la mujer desafía ese honor, son castigadas. De ahí a que en ciertos países aún existan los castigos por honor, donde muchas veces el hermano debe castigar a su hermana por desobediente. Y su contraparte, la cultura de la dignidad, muestra diferencias más que notables. Como ya dijimos, las culturas de la dignidad consideran que tú la tienes por el mero hecho de existir. Por el simple hecho de pertenecer a la especie humana tenemos como una dignidad especial. La cultura de la dignidad pudo establecerse gracias a la presencia de estados fuertes que administraban la justicia en nombre de sus ciudadanos. Ya no era necesario buscar venganza personal, ya que el Estado velaba por nuestros derechos que ahora conocíamos como nuestras obligaciones. Y la dignidad llevaría implícita la igualdad. Ya no hace falta nada para mantener el honor, basta con ser buenos ciudadanos y cumplir la ley. Con el multiculturalismo, ambas culturas entran en contacto, provocando un choque de dos trenes a toda velocidad, generando toda una serie de conflictos dentro de esa sociedad. Para las mujeres árabes, gitanas y chinas, denunciar la violencia doméstica es considerado una deshonra. Si el honor se coloca por encima de la vida, parece lógico que mantener los asuntos familiares lejos de los tribunales sea una mejor opción que airear los trapos sucios en público. En cambio, en nuestras sociedades ya es un cliché decir que la violencia doméstica debe denunciarse. Y es por eso que el choque entre estas dos culturas genera esa segregación que comentamos, ya que las dos juntas se sienten incómodas, generando muchos conflictos sociales, en muchos casos violentos. En su libro Honor, Cultures and Violence, Mark Cooney describe los diferentes conflictos que generan las culturas basadas en el honor. Las culturas del honor son más propensas a ejercer la venganza cuando se les falta el respeto, también con el trato hacia las mujeres, haciendo que el trato hacia las mujeres locales sea inadecuado o que las mujeres provenientes de esas sociedades con culturas del honor no se integren en la vida que hay en esta nueva sociedad. Eso explica por qué las mujeres bangladesíes o pakistaníes tienen mayor probabilidad de ser económicamente inactivas. También suelen ser más antipáticos ante la ley, ya que según ellos un hombre debe depender de sí mismo y no de un tercero para defenderse, provocando incrementos en la criminalidad del país receptor, donde seguramente os viene a la mente a muchos un tema bastante polémico, no sé cómo decirlo sin que YouTube se enfade, episodios donde en nombre de tu Dios cometes actos bastante terribles. Un estudio dirigido por Choi se ha encontrado que el incremento de la población musulmana está correlacionado con el incremento de este número de episodios. Como podéis imaginar, este estudio recibió muchísimas críticas, diciendo que tiene que rehacer el estudio porque hay cosas que están mal calculadas o que no deberían de calcularse así, o que debería de incluir no sé qué variable. El autor tuvo en cuenta esos detalles y cuando aplicó esas modificaciones al estudio, las conclusiones se hicieron aún más fuertes. Vale, pero ¿quiere decir esto que la integración es imposible? No, pero que una de las dos partes debe ceder. O la sociedad donde llegan los inmigrantes debe moldearse para adaptarse a la nueva cultura que llega, o aquellos que llegan al nuevo país deben adaptarse a la cultura a la que están llegando. Los conflictos surgen cuando ambas culturas coexisten en un mismo espacio, haciendo que solo sea cuestión de tiempo que esto explote. Se trata de un tema de lo más complejo y polémico. Como hemos visto, hay varias variables que podemos tener en cuenta para poder intentar predecir el impacto de la inmigración. Algunas más cuantificables, como hemos dicho, la historia del país o el CI, y otras no tan cuantificables que tienen que ver con el choque entre culturas del honor y las culturas de la dignidad, que esto acaba afectando a todos los campos, incluso a la economía. Montalvo y Querol se centraron en estudiar las relaciones entre multiculturalidad y el desarrollo económico. Su conclusión es que a mayor diversidad, mayores tensiones y fricciones hay en la sociedad, movilizando recursos públicos para poder pagar los daños causados y también la conocida como búsqueda de rentas o la obtención de riqueza sin generarla con el comportamiento lobista. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto ya es trabajo de otros, el tratar de ver cómo lograr que haya paz entre dos grupos diferentes. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo se debería lograr la integración entre dos culturas? Dejadnos en los comentarios vuestras opiniones
Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.